Sean bienvenidos a esta clase sobre el ADN, el ácido desoxirribonucleico. En esta clase vamos a reforzar lo que hemos estudiado en la guía pedagógica sobre esta molécula que es esencial para la vida. El ADN, como hemos visto, es entonces esta molécula que permite la transmisibilidad de la información sobre la vida de los seres vivos. Cuando hablamos del ADN, hablamos de información genética. ¿Pero qué es la información genética? Es la información que se puede heredar, que los seres vivos pueden transmitir a las siguientes generaciones, de la manera como ellos van a funcionar, cómo se van a desarrollar y cómo se van a mantener vivos, cómo van a mantenerse en funcionamiento. Primero vamos a ver acá algo interesante, y es cómo en 1928 Frederick Griffith, que fue un bacteriólogo inglés, comenzó a trabajar para descubrir cuál era ese material que transmitía esa información. Él realiza un experimento y lo primero que hace es eh, colocar en un matraz bacterias virulentas, bacterias de neumococo, que eran capaces de causar la muerte a los ratones. Una vez que los ratones eran inyectados con estas bacterias, ellos morían. Luego había una cepa de estas mismas bacterias, pero no virulentas, es decir, que no eran capaces de causar la muerte a los ratones. Una vez los ratones inyectados, no mueren. Luego, en la tercera fase de este experimento, somete las bacterias virulentas al calor y estas bacterias mueren. Inyecta a los ratones y ellos permanecen vivos. Pero al final, en la cuarta etapa, él hace una mezcla de bacterias no virulentas con bacterias virulentas pero muertas. Y después de un tiempo que inyecta a los ratones mueren. Sacan muestras de sangre del ratón y encuentran cepas virulentas del neumococo. ¿Qué concluye? Concluye que hay un factor transformante, es decir, un factor que cambia las características de las bacterias no virulentas, las convierte en virulentas, y que ese factor permanece en estas bacterias incluso después de muertas. En un principio, él pensó que este factor transformante se trataba de proteínas. Luego, Chargaff, en otro experimento, se da cuenta que en los núcleos se encuentran ciertas moléculas llamadas bases nitrogenadas y que estas bases nitrogenadas siempre estaban en una misma proporción cuando se trataba de adenina y timina o cuando se trataba de guanina y citosina. Y que estas proporciones siempre permanecían en la misma cantidad. Cuando se trataba de la proporción de adenina, timina y de guanina, citosina, las proporciones variaban, pero dependiendo del tipo de organismo, es decir, de las células estudiadas. Él concluye que los ácidos nucleicos no están siempre en la misma proporción en todos los seres vivos, sino que depende de la especie. Por ahí entonces encuentra una pista para discernir cuál es la molécula que transmite la información característica de cada ser vivo. Ahora, ¿de qué se tratan estas bases nitrogenadas? Bueno, son 4: adenina, timina, guanina y citosina. Y son moléculas que tienen un grupo amonio. Por eso son bases que tienen nitrógeno y también dentro de la cadena hay nitrógeno. Pero lo interesante de esto es que ellas forman otra molécula más grande llamada nucleótido. Cada nucleótido está formada por, en primer lugar, un grupo fosfato, luego una azúcar de 5 carbones. Ven que tiene 5 carbonos, átomos de carbono. Y esa es un azúcar que en el caso del ADN se llama desoxirribosa. Entonces tenemos el fosfato, la desoxirribosa y la base nitrogenada. Estos tres moléculas juntos forman el nucleótido.
Igual para la timina, la guanina y la citosina. Cuando se tiene toda esta base de información, en 1953, Watson y Crick finalmente proponen el modelo actual de la molécula de ADN. Y se trata entonces de una molécula helicoidal en forma de helicoide que gira hacia la derecha, que tiene dos cadenas de polinucleótidos. Ya vimos que eran los nucleótidos. Polinucleótidos porque son varios nucleótidos unidos, ¿no? Y que además corren en forma antiparalela, es decir, opuestas al ángulo de cada una de estas dos cadenas. Aquí en esta imagen podemos verlo más fácilmente. Aquí tendríamos una de las cadenas en forma de hélice, luego tenemos la otra cadena en forma de hélices. Pero ¿por cómo se unen estas dos cadenas? A través de las uniones entre nucleótidos. Vemos aquí detalladamente. Tenemos el grupo fosfato por el cual se une la cadena, luego tenemos la desoxirribosa y la base nitrogenada. Entre una cadena y la otra existe esta unión que se llama puente de hidrógeno, que es lo que une a cada una de las bases nitrogenadas, en este caso la timina con la adenina. La timina siempre se va a unir a la adenina, la citosina siempre se va a unir a la guanina. Entonces, estas uniones de nucleótidos son las que permiten que se forme entonces esta doble hélice, que es entonces el modelo de ADN que incluso ya ustedes conocen porque han realizado el modelo físico de esta molécula. ¿Qué diferencia tenemos entre una molécula de ADN y de ARN? El ADN es el que está en el núcleo, el ARN es el factor de comunicación entre el ADN y las funciones que realizan, básicamente la función principal, que es la síntesis o fabricación de proteínas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? La cadena. La cadena del ADN es una cadena doble, como acabamos de ver. En cambio, el ARN es una cadena simple de nucleótidos. No es una cadena doble de espiral como el ADN. Luego, ¿qué bases nitrogenadas están presentes en el ADN? Está presente la adenina, la guanina, la citosina y la timina en el ADN. Mientras que en el ARN tenemos adenina, guanina, citosina, pero esta vez tenemos uracilo en vez de timina. Es la gran diferencia. ¿Qué azúcar está presente en el ADN? Es una desoxirribosa. Mientras que en el ARN el azúcar se llama ribosa. Por eso se llama ácido desoxirribonucleico, por el azúcar desoxirribosa, y el ARN se llama ácido ribonucleico por la azúcar llamada ribosa. Y además, de ADN solamente existe un solo tipo de ADN, mientras que para el ARN tenemos tres tipos. El ARN ribosomal, que se encuentra en el ribosoma, el ARN mensajero, que es el encargado de llevar la información desde el ADN del núcleo hasta el ribosoma para comenzar la fabricación de las proteínas, y además el ARN de transferencia, que es el encargado de transportar los aminoácidos, que son los bloques con que se construye la proteína. ¿Cómo el ADN se replica? Bueno, primero que nada, vamos a ver qué es eso de la replicación. La replicación es cómo se duplica el ADN. ¿Y para qué se tiene que duplicar? Bueno, porque si se tiene que transmitir la vida, se tiene que duplicar, y esto ocurre cuando se da la reproducción de un ser vivo. Por ejemplo, en las células sexuales tiene que haber replicación del ADN para crear nuevas células, que son los cigotos. Entonces, la replicación del ADN, ¿cómo se da? Se da cuando una de las dos hebras de ADN sirve como molde para sintetizar una nueva cadena complementaria al molde. Al finalizar se forman dos moléculas de ADN, cada una de las cuales tiene una cadena nueva y una cadena vieja. Este modelo de replicación se llama semiconservativa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el ADN, siendo una doble hélice,
sería como un cierre o una cremallera. Cuando se da la replicación es como cuando se abre el cierre y quedarían dos bandas de tela. En este caso quedarían dos cadenas de ADN. Y lo siguiente que ocurre es que a cada cadena se complementan nuevos nucleótidos para formar nuevas cadenas de ADN. Esto que acabo de decir lo vamos a ver mejor en esta imagen, donde tenemos el ADN original, llamado molde, lo vamos a llamar molde. Luego, a través de ciertas enzimas, se abre el ADN y se agregan nuevas bases nitrogenadas para formar dos nuevas cadenas de ADN. En esta otra imagen lo vemos todavía más gráficamente. Primero, tenemos la molécula original de ácido desoxirribonucleico, que consiste de dos cadenas polinucleótidas. ¿Por qué polinucleótidas? Porque tiene diferentes nucleótidos, guanina, citosina, adenina, timina, y en un orden específico, pero que varía muchísimo, ¿no? Porque además esto es lo que le da las letras del alfabeto de la vida, la forma como se transmiten los genes. Bien, esta doble cadena se rompe el puente de hidrógeno que hay entre ambas bases nitrogenadas, y al romperse tenemos dos hilos diferentes, dos cintas diferentes, y otra enzima comienza a rellenar las bases nitrogenadas que quedaron sueltas con nuevas bases nitrogenadas. Recuerden, a cada base nitrogenada corresponde una específica. Timina se rellena con adenina. Guanina se rellena con citosina. Cuando se van rellenando estos espacios, se va formando entonces una nueva cadena o molécula de ADN de doble hélice. Con esta información, entonces, ya podemos entender un poco cuáles son los orígenes del descubrimiento del ADN y cuáles son sus características principales, cómo se da la síntesis del ADN y cómo se replica. Entonces, espero que esta información sea de utilidad para complementar todo lo que se les ha mostrado, tanto en los videos como en la guía pedagógica, y puedan estar bien preparados para la evaluación. Así que muchas gracias y que tengan un feliz día.